Hola a todos, yo soy Luis Orbegoso de Incremental, sociedad gestora de fondos de inversión. El presente video está preparado para revisar la filosofía de inversión que justamente aplicamos en la gestión patrimonial que hacemos en Incremental, en los fondos bajo gestión tanto Incremental Soles como Incremental Dólares, dirigido a nuestros inversionistas participantes, para poder compartir un enfoque que es importante para nosotros, no solamente en nuestra responsabilidad como gestores, sino también en nuestros inversionistas, para que podamos entender muchas cosas en el desempeño o en el proceso de incremento de valor de nuestro patrimonio. Cabe resaltar que también este video está dirigido a personas que deseen incrementar o afianzar su educación financiera. Como propósito de esta presentación es justamente revisar nuestra filosofía de inversión, la cual es inversión en valor o el famoso value investing, que esta filosofía está dirigido a buscar el valor económico que ofrecen las empresas en diferentes economías en las que operan, tanto en la economía nacional como en las economías del extranjero. Ver una comparación entre el mercado financiero versus el mercado económico, que son dos caminos que se entrelazan, pero que tienen algunas divergencias importantes que debemos conocer. Y asimismo, hablar sobre la famosa rentabilidad compuesta, un fenómeno financiero que puede beneficiarnos de manera muy poderosa en el tiempo. Incremental es una sociedad gestora, como lo hemos mencionado, que gestiona fondos de inversión. En este caso son dos. Estos fondos son los que reciben el aporte de capital de nuestros inversionistas participantes y a su vez Incremental lo que hace con estos fondos es invertir en empresas, las cuales deben tener un negocio comprensible, deben ser dominantes en su mercado, deben tener ventajas sostenibles en el tiempo y que todo eso a su vez le permite a estos negocios tener amplios márgenes financieros en favor justamente de la rentabilidad y del beneficio e intereses de nuestros inversionistas. Estas empresas deben tener un directorio y una gerencia honesta, experimentada, responsable y que obviamente las acciones de estas empresas se vendan a un precio razonable. Estas empresas las buscamos en las bolsas de valores, tanto en la Bolsa de Lima como en la Bolsa de Nueva York, que son lugares de nuestro punto de vista donde se pueden encontrar empresas con negocios realmente extraordinarios que permiten justamente tener esa rentabilidad sobresaliente en el tiempo, que si fuera de otra manera sería prácticamente imposible participar en estos negocios. Estos fondos lo que se genera es un portafolio justamente luego de buscar y seleccionar a estas empresas para obtener estas rentabilidades en favor de nuestros inversionistas. Y de esta manera los conectamos a los inversionistas que participan en nuestros fondos con las empresas que justamente hemos seleccionado, no con las bolsas de valores, como lo vemos acá o se puede entender en una primera apreciación. Las bolsas de valores son solamente unos lugares donde se puede comprar y vender acciones de una manera rápida, que si no existieran, como lo hemos mencionado, sería prácticamente imposible participar en estos negocios tan buenos que muchas veces hay tanto en la Bolsa de Lima como en la Bolsa de Nueva York. Para eso tenemos que entender que los mercados financieros y los mercados económicos son dos mundos que se entrelazan, que se correlacionan, pero que sin embargo tienen algunas divergencias. Primero definamos que los mercados financieros son aquellos lugares donde se transan títulos valores, se compran y venden a diario títulos valores como acciones, bonos, opciones, futuros, monedas. Y en estos mercados financieros participan inversionistas de toda índole, desde inversionistas individuales hasta inversionistas institucionales de gran envergadura o de grandes capitales. En los mercados económicos son aquellos donde podemos ver de manera más palpable, que son justamente las empresas en diferentes rubros, como en el rubro de construcción, en el rubro inmobiliario, supermercados, restaurantes, hoteles, mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Estos mercados económicos son aquellos donde se ofrecen productos y servicios a cambio de dinero en efectivo, es donde se transa el verdadero valor económico. La relación que hay entre estos dos mercados es que los mercados financieros siguen la tendencia, se sobreponen sobre los mercados económicos y se desempeñan en base justamente a lo que sucede en la economía real. Acá podemos ver, sin embargo, de que hay un ritmo diferente en el tiempo. Si bien es cierto, ambos se correlacionan y siguen la misma tendencia, pero en el corto plazo hay ritmos diferentes. Mientras los mercados económicos tienen un desempeño más predecible, más estable, los mercados financieros no.
por diversas noticias, coyunturas de corto plazo, estos pueden supravalorarse o también pueden infravalorarse. Y es estas divergencias o estos errores en los mercados o en ambos mercados es donde nosotros aprovechamos para poder comprar a precios realmente que nos puedan favorecer en el tiempo. Hablemos del interés compuesto. El interés compuesto no es más que la capitalización sobre una base capital que ha venido rentabilizándose en periodos anteriores, diferente a un interés simple o una rentabilidad simple, como lo vamos a explicar en un ejemplo mucho más didáctico. Imaginemos que tenemos 10.000 soles. Un joven de 25 años puede de repente ahorrar o prestarse incluso 10.000 soles a una tasa baja. Pero definamos que tiene un capital de alguna forma de 10.000 soles en el año cero. ¿Por qué ponemos el año cero? Porque recién va a tener que transcurrir un año para obtener una rentabilidad determinada. En este ejemplo estamos poniendo que es de un 20%, que en el año 1 va a obtener 12.000 soles de incremento patrimonial. El año 2 va a crecer en la misma proporción, va a crecer 20.000 soles, es decir, su patrimonio se ha convertido en 14.400 soles. Pero acá hay algo importante. Esta rentabilidad o este crecimiento ya no es sobre los 10.000 soles, es sobre los 12.000 soles, que ya tuvo un incremento del 20%. Es decir, la nueva base capital es esta de 12.000 soles, para que se convierta en 14.400 soles. ¿Y qué va a suceder en el año 3? Va a suceder exactamente lo mismo. Va a haber un incremento del 20%, pero la base capital va a ser sobre 14.400 del año 2. Y así sucesivamente el año 4, el año 5 y los años posteriores. El tiempo que uno defina o determine en cuánto quiere estar invertido o en qué tiempo desea estar invertido. Lo rescatable acá es esta frase, la base capital. Cuando uno tiene una base capital, esta se va incrementando dependiendo en dónde se haya invertido y la rentabilidad que te ofrece. Pero no es la opción de invertir solo de un año a otro. Acá lo importante es invertirlo en un periodo de tiempo de mediano a largo plazo que abarca años, porque es la manera como lo entendemos nosotros en que se puede obtener un incremento importante del patrimonio. Mientras no descubramos algún negocio extraordinario o algún invento que cambie la forma de vivir las personas, entonces esta es la manera que mediante los negocios que ya existen o empresas que ya existen que te permiten tener rentabilidad, poder lograr este incremento patrimonial en el tiempo. Ahora, esto de acá es un ejemplo ilustrativo didáctico. Hablemos de un ejemplo algo más real. Algo más real es, por ejemplo, tener 10.000 soles, iniciar con ese capital, y el año 1 solamente se ha incrementado en un 5%, es decir, se ha convertido en 10.500 soles el año 1. Sin embargo, el año 2 se incrementó en 30%, es decir, se ha convertido en 13.650 soles a partir de la base capital de 10.500 soles. Sin embargo, imaginemos el año 3, donde ya no se obtuvo una rentabilidad positiva, sino más bien negativa, donde el capital disminuyó en menos 3%, pero disminuye de la base capital del año 2, que es de 13.650 soles, y ahora se convierte en 13.240 soles. Sin embargo, llega el año 4 y otra vez hay una rentabilidad positiva, y el año 4 el patrimonio se convierte en 14.564 soles, partiendo de la base capital de 13.240 soles. Y así viene el año 5, donde ya hay un incremento más importante que es del 40%, donde ahora el patrimonio es de 20.390 soles, partiendo de la base capital de 14.564 soles. Y así de manera sucesiva los años posteriores. Este ejemplo es más ilustrativo, pero es más pegado a la realidad, que es lo que sucede en los negocios. Las empresas, por más buenas que sean, por más buenos negocios que tengan, a veces hay meses o hay años en donde tienen dificultades, ya sea por alguna situación interna focalizada, propia de la empresa, pero que no afecta a su estructura de negocio, o por alguna situación externa que pueda afectar el negocio. Entonces, el incremento a veces puede ser errático, pero lo importante es la tendencia positiva hacia arriba, el incremento del patrimonio. Acá les muestro un ejemplo más palpable, que ya es de una fuente mucho más real, que es Cervecería San Juan. Cervecería San Juan es una planta que está en la selva, que pertenece a Unión de Cervecerías Bacchus y Johnston,
donde podemos ver que esta información se ha extraído de los estados financieros de los últimos 10 años, desde el año 2013 al año 2022. Estos números representan millones de soles y ese es su patrimonio, cómo se ha ido incrementando en el tiempo, a partir justamente de su posición dominante en la selva, de la generación de flujo de caja y de la rentabilidad de su negocio. Pero ¿qué es lo importante acá o lo que se debe destacar acá? De que las acciones de Cervecería San Juan se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Y este es el desempeño de sus acciones. Desde el año 2013 hasta el año 2023, sus acciones han pasado de costar 5 soles a costar 40 soles. ¿Por qué? Justamente por esa capacidad de incrementar su patrimonio en el tiempo. Pero ese incremento, como han visto, no es lineal, es errático. Y así también el desempeño de sus acciones. Vemos que hay temporadas en que sube, luego se mantiene de repente estable o cae incluso, como vemos acá, para luego seguir subiendo de una manera más rápida. Lo importante acá es de que el patrimonio se viene incrementando y ese patrimonio se representa en el precio de las acciones, pero estas no suben de una manera lineal o predecible. Generalmente suben de una manera sinuosa, como vemos aquí. Si uno no entiende bien en qué negocio se ha metido, no tiene la confianza justamente de la empresa que ha seleccionado y que va a hacer negocio, va a generar cash, va a generar efectivo para obtener esas rentabilidades, entonces se va a asustar a cualquier caída de corto plazo del mercado. Uno va a tener decisiones erróneas de vender algo que no debería vender. Aquí vemos un ejemplo mucho más grande, de repente en un mayor periodo de tiempo, pero que es real. Esto sí es totalmente posible. Acá lo estamos viendo en 50 años, podemos reducirlo a 30 años, 20 años, pero lo importante acá, y como lo hemos explicado, es de que cuando uno empieza con un capital, selecciona un buen activo y tiene la paciencia, la determinación de quedarse invertido en esa empresa o en ese activo durante un periodo largo de tiempo, la rentabilidad que se va a ir acumulando año a año y va a formar la base capital, va a generar de que ese patrimonio crezca de manera exponencial, justamente porque la base capital va incrementándose en el tiempo. Veamos acá la importancia de seleccionar un buen activo. Un activo que te da 5% promedio de rentabilidad compuesta, $10,000 se van a convertir en $109,000. Mientras que una rentabilidad del 10%, $1 millón de euros en este periodo de tiempo de 50 años. Sin embargo, seleccionar un activo que te da 20% de rentabilidad compuesta promedio por año te va a permitir que 10.000 euros, solo 10.000 euros en 50 años se conviertan en 75 millones de euros. Muchos dirán, pero 50 años es muy extenso. Es cierto, por eso es importante saber de educación financiera para poder empezarlo más pronto, para que en 20, 30, 40 años tener un capital bastante respetable, y ya no solo para beneficio personal, sino para beneficio de nuestras familias, de nuestros hijos, que tengan un punto de apoyo y ellos continúen, porque tampoco significa que ellos puedan aprovechar todo de lo que ya está hecho, sino que ellos continúen este proceso y así una familia entera pueda convertirse de repente en una familia influyente en el tiempo. Entonces, cuando uno tiene interiorizado estos conceptos o estas bases de las matemáticas financieras y lo comprende y lo lleva al mercado económico real, entonces puede obtener grandes beneficios. Ahora, estamos hablando de una base inicial de 10.000. No nos fijemos en la moneda, sino en el número de 10.000. Si uno quiere de repente disminuir este tiempo, que solamente lograr lo mismo en 20 años, podemos de repente aumentar la base capital y empezar de repente con 50.000, 80.000, que hay personas que tienen la capacidad de haberlo conseguido, pero ya no de repente a sus 25 años, de repente a sus 35, 40 años, y tener una expectativa hasta los 60 años de poder lograr un patrimonio bastante importante. Eso ya va a depender de cada quien, pero lo importante es investigar, saber seleccionar el activo, y si uno no tiene el tiempo, no tiene la dedicación o el conocimiento para hacerlo, para eso están empresas como Incrementa, para hacerlo por esas personas, donde es preferible pagar una comisión, sacrificar una comisión, que luego perder capital por una decisión mal tomada. Entonces, como apreciaciones finales, tenemos que la evolución de cualquier patrimonio jamás es lineal. Como lo hemos explicado, esta evolución es sinuosa, pero lo importante es la tendencia positiva. Nuestro enfoque es sobre los negocios, no en la oscilación de precios. Lo que buscamos es el negocio, ese negocio que opera en la economía real.
Eso es lo que nos importa. Los precios, si oscilan hacia arriba o hacia abajo en el corto plazo, no maneja mayor interés nuestro, porque sabemos de que eso no tiene mayor influencia en el negocio, porque en el mediano o largo plazo se van a obtener los objetivos de rentabilidad. El tiempo siempre es amigo de los buenos negocios. Cuando uno selecciona un buen negocio, en el tiempo, así como lo hemos visto con Cervecería San Juan, se logra muy buenas rentabilidades. La paciencia y la rentabilidad compuesta es todo lo que se necesita para crear verdadera riqueza. Si uno está comprometido a realmente incrementar el patrimonio personal o familiar, debe tener claro que debe ser paciente y buscar justamente el beneficio de la rentabilidad compuesta a través de buenos negocios. Y para eso Incremental lo tiene claro, es parte de su filosofía y es el objetivo que buscamos para todos nuestros inversionistas. Lo que va a depender de cada uno de ellos es justamente mantenerse en el tiempo. Muy bien, esto ha sido todo en este video para poder compartir nuestra filosofía, repasar nuestra filosofía, que creemos muy importante que todos los involucrados tengamos presente, porque de esa manera vamos a poder sobrellevar de una mejor manera el proceso de incrementar nuestro patrimonio, ya sea personal o familiar. Muchas gracias y hasta un próximo video.